Muy buenas. Hace poco hicimos un vídeo de esta pluma, de la Jinja 82 a secas, y me acuerdo que os comenté que estaba inspirada en la Sailor Professional Gear, y en concreto estaba inspirada en el tamaño que llaman Slim, es un poco más pequeño, pero que había otro tamaño un poco más pequeño aún, en la gama esta de Sailor de la Professional Gear, que era el Slim Mini. Pues bien, los amigos de Jinhao sacaron la 82 basada en el Slim y, como no, han sacado también la 82 Mini basada en la Pro Gear Slim Mini de Sailor. Pues aunque creo que vamos a hacer una comparativa de las dos plumas, de la 82 normal y de la Slim, pues ahora de momento vamos a hablar exclusivamente de esta, de la novedad, ¿no? Que sería la 82 Mini. Mirad, esta pluma, bueno, lógicamente pues tiene diferencias con la Pro Gear Slim Mini. La primera es el precio, esta pues anda pues no sé, entre 3 y pico, 4 o 5, 6, dependiendo del acabado. Luego veremos que dependiendo del acabado tienen un precio y tienen otro. Acaban de salir y yo me imagino que luego los precios se estabilizarán, pero ahora de momento creo que están un poco altos para lo que van a estar después. Esta pluma, la primera diferencia que tiene, lógicamente, es el plumín. Si las Pro Gear Slim podían tener plumín de 14 y de 21 quilates, pues lógicamente las mini solamente lo tienen de 14 quilates, pero sus contrapartidas de Jinhao, pues lógicamente lo tienen de chapa. Esa sería la primera diferencia que vemos. Las medidas son muy similares, tienen un anillo menos, me parece, lo que es en el capuchón, y luego pues aquí arriba tendrían que tener una joya con lo que es el logotipo de Sailor, pero lógicamente pues no lo tienen. El clip también es distinto, el de Sailor va un poco más, tiene una forma que se va abriendo un poco más, y este es completamente recto. Pero bueno, más allá de eso, intentan inspirarse, ya os digo, tanto en medidas como en peso, prácticamente son muy parecidas, por no decir otra cosa, a las Sailor. Bueno, versiones que hay de este nuevo modelo. Sabéis que la 82 normal la hacían transparente, translúcida, es una pluma que ha tenido mucho éxito, la tenían con acabados en dorado y en plateado, pero esta ya solamente, o de momento solamente, la tienen con este blanco marfil, y lo que va variando pues sería esta zona central del barril. De momento también solamente la tienen con lo que son los detalles en dorado, pero sí que os digo que hay alguna novedad que, bueno, luego la veremos en cuanto a los plumines. Mirad, esta pluma se puede conseguir siempre, ya digo, con estas dos partes y la boquilla en este blanco marfil, pero lo que sería la parte central del barril la tenemos en dos gamas. Una gama lisa, por así decirlo, que la componen unos colores, bueno, pues, por curiosidad, el Army Green, el Palace Museum Red, el Iron Grey y el Peacock Blue. Y luego hay otra que son para mí las más interesantes, que son este patrón escarchado. Este patrón escarchado se puede encontrar en una rosa, que es la Sakura Pink, en el Seaweed Green, que es un verde bastante bonito, el Highwood Blue, y en el Gold Stone. Este Gold Stone o piedra de oro, pues a mí es el que más me ha gustado, pero evidentemente para gusto los colores, y también las otras son muy bonitas. Pero esta quizás es la que más me llama la atención, porque va un poco en una gama de colores cálido, ¿no? Tanto lo que serían la boquilla y el culote, por así decirlo, con lo que es el cuerpo. Bueno, pues vamos a ir viendo, aunque me parece que casi toda la pluma es igual que la 82, con lo cual no nos vamos a extender mucho. Mirad, el capuchón es exactamente igual que de la 82, entonces no vamos a decir mucho más de él. Tiene aquí el clip, el mismo fallo que tenía la 82, para mi gusto es excesivamente duro, pero nada más. Luego lleva dentro una manga interior que nos va a ayudar al cierre, una manga de plástico interior, y no vamos a decir mucho más de él. Eh, la boquilla también sería exactamente igual que la que tenemos en la Jinhao 82 normal. Por lo tanto, pues tampoco nos vamos a extender con la boquilla. La boquilla es exactamente la misma. ¿Qué curiosidad tenía esta boquilla? Bueno, pues la curiosidad que tiene es que el conjunto de plumín y alimentador se puede desenroscar
que luego lo veremos. Pero ya digo, son exactamente, serían perfectamente intercambiables tanto el capuchón como la boquilla con, por supuesto, lo que serían todos los plumines, con la que es la 82 normal. ¿Dónde están las diferencias? Pues mirad, aquí hay dos diferencias fundamentales. Voy a quitar esto para que no nos distraiga mucho. La diferencia fundamental es el barril. Este barril, en vez de estar completamente hecho en plástico inyectado, como sería el culote, pues está hecho en una resina, bueno, en este caso con un patrón craquelado o un patrón de escarcha. A mí estos colores anaranjados me gustan mucho, aunque ellos lo llamen yellow, me gusta mucho. Fijaros la luz que da solamente dejándola sin hacerle, sin iluminarla por dentro y nada. Fijaros las transparencias que tiene. Si la enfocamos un poquito con la linterna, pues fijaros. O sea, es una verdadera maravilla. Eh, Aprovecho que he intentado ver si esta parte de aquí estaba enroscada o pegada, pero en principio no lo he podido ver y por lo que creo está pegada. Yo no lo he podido sacar. Me hubiera gustado mucho sacar este culote para echar un vistazo a ver cómo está hecho, pero no, está pegado o desde luego está a presión pero con muchísima fuerza. Fijaros los colores, los tonos tan bonitos que tiene este patrón de escarcha, ¿no? Yo creo que aquí Jinhao pues lo está haciendo francamente bien. Bueno, pues este barril, como es bastante más corto que el otro, porque es la única diferencia que tiene la longitud del barril, lo que nos está haciendo es, nos está induciendo una diferencia, y es que el convertidor normal no cabe. ¿Y qué han hecho los de Jinhao? Pues han diseñado un convertidor, a ver si no se me mueve el barril, han diseñado un convertidor mini, un convertidor que entra en este barril y que nos permite, bueno, pues en vez de usar lo que sería un cartucho normal y corriente, pues usar un convertidor con unas dimensiones desde luego más pequeñas. ¿Por qué digo que más pequeñas? Pues mirad, lo que sería un convertidor normal me parece que se va a unos 70 milímetros y este tiene 53 de largo. Claro, como tiene 53 de largo, pues tiene menor capacidad, lógicamente. Si un convertidor normal está en 0,8 mililitros, pues en este estaríamos hablando de unos 0,4, ¿vale? Unos 0,4 mililitros, con lo cual, bueno, la capacidad es la mitad, pero nos permite poder aspirar tinta si queremos, por ejemplo, pues de una botella como esta. Si no, tendríamos que comprar cartuchos. Este, este convertidor, bueno, pues no tiene aquí anillo de refuerzo al principio, tampoco tiene aquí un anillo de refuerzo al final, pero sí que cuenta con doble labio y creo que es un convertidor que está muy bien hecho. Me imagino que alguno de vosotros o de vosotras estaréis pensando si esto se podría acoplar en otras plumas de bolsillo o de tamaño pequeño. Y tengo que deciros que por lo menos en las que yo he probado, no. ¿Por qué? Pues mirar, la boca de este convertidor es de 2,6 milímetros. Normalmente los convertidores internacionales o los cartuchos internacionales son de 2,4. Ya sé que son solamente dos décimas de milímetro, pero eso hace que directamente baile. O sea, si lo metemos en uno internacional, va a bailar. Y además hay otro problema, que es que por la estructura que tiene lo que sería el émbolo perdón, el cilindro, el convertidor, pues es muy ancho en la punta. Y también hay muchas plumas en las que directamente no entra. Por ejemplo, en la Caveco Sport, que sería una de las que le vendría fenomenalmente este convertidor, pues no entra. Así que, bueno, pues en ese aspecto es una mala noticia. Creo que está muy bien que Jinhao se lo haya trabajado, igual que hizo Sailor en su momento cuando sacó la Pro Gear Slim Mini, haciendo un convertidor, bueno, pues pequeño y hecho es profeso para su pluma, pero la mala noticia es que no nos sirve. Bueno, pues acabamos de hablar del barril, que ya os digo que la diferencia, el culote sí que es de plástico tintado en masa, del mismo color que lo que sería la boquilla y el capuchón, y tenemos aquí este pequeño anillo. Por lo demás, creo que no tiene mucho más que contar esta estilográfica, porque ya os digo, en todo lo demás es como la 82 que ya hemos visto y creo que no nos podemos extender. Así que si os parece, vamos a pasar a la sección
como digo yo, de pesos y medidas, y también vamos a hablar un poco de ergonomía. Bueno, pues como veis, aquí tenemos la pluma cerrada, la pluma, la de cabecera, la Lamy Safari, la Jinja 82 normal y la 82 mini. Aquí lo que podemos ver es que, por supuesto, la 82 mini es la más pequeña de las tres, la más corta, y cerrada tiene 107 milímetros. Ya digo, es bastante más corta que las otras. Si las abrimos, a ver si no nos ruedan. Si las abrimos, las diferencias son estas. A ver si nos ruedan. ¿Veis? Es más pequeño el barril que la 82 y es más pequeño también que la Lamy Safari. Esta pluma abierta tiene 94 milímetros. Si la posteamos, vamos a ver que esto no nos ruede. Si la posteamos, pues bueno, como siempre la Lamy Safari es de las más grandes que hay en el mercado. La 82 se queda en un tamaño muy razonable y esta pues solamente son 125 milímetros. El posteo se puede introducir bastante, o sea, lo podéis introducir mucho el capuchón. No sé si dejará marcas, pero bueno, en principio tampoco hace falta hacerlo tanto. Si la posteamos hasta el fondo serían 125 milímetros, como ya digo. En cuanto al grosor, pues es igual que el de la 82. Tendríamos 12,3 milímetros por esta parte, que es la más gruesa. Y la boquilla, pues es una boquilla muy utilizable. Va desde los 10,8 milímetros hasta los 9,7. Tiene aquí un pequeño labio inferior para que no se nos vayan los dedos. Y bueno, por último hablamos del peso. El peso, tenemos una pluma que en total son 16 gramos, o sea, pero con el convertidor incluido. Son 16 gramos, es una pluma muy, muy ligera. Si le quitáramos el capuchón, que pesa 8 gramos, pues el cuerpo es que pesa 8 gramos solo, más la tinta que le pongamos. Si metemos 0,4 mililitros, pues va a pesar 8,4 gramos, o sea, es que es ligerísima, es de las plumas más ligeras que hay para escribir. Y vamos a hablar un poco de la ergonomía, porque al final en estas plumas que son tan pequeñas, que tienen este condicionante, ¿no? Pues el problema es ese, si son utilizables o no. Mirad, la boquilla es muy utilizable. La boquilla tiene una buena longitud, aun siendo pequeña, y aunque aquí tiene una pequeña zona de rosca, bueno, yo creo que no molesta, o por lo menos a mí no me molesta en absoluto. ¿Qué pasa con la longitud de la pluma? Bueno, pues como veis estamos en el límite. O sea, se podría apoyar aquí un poco, pero bueno, depende de la mano que tengáis, a lo mejor se os cuela. No es mi caso, yo la podría utilizar y yo no la utilizaría posteada, pero si no nos queda más remedio, pues ya veis que se puede postear sin ninguna dificultad. Y posteada y todo, estamos hablando de 16 gramos. O sea que desde el punto de vista de la ergonomía tampoco hay mayor problema. Es una pluma que está bien equilibrada, desde luego sin capuchón, ya os digo que es que ni se nota, pero aunque se ponga el capuchón tampoco queda desequilibrada, con lo cual se podría escribir pues bastante tiempo con ella sin problemas. Bueno, pues si os parece, una vez que ya hemos hablado de dimensiones, peso y ergonomía, vamos a entintarla con esta Diamine sepia y vamos a hacer una prueba de escritura, a ver qué tal se porta. Mirad, antes de entintarla, que luego seguramente me voy a manchar los dedos, os voy a contar cómo está montado este plumini alimentador del número 5. Está montados a rosca y es muy fácil sacarlos, se sacan así, directamente girando a izquierdas o en sentido contrario a las agujas del reloj. Y tendríamos aquí lo que sería el conjunto de plumín y de alimentador. Es del número 5. Si no recuerdo mal, el plumín tenía 26 milímetros de longitud y el alimentador, voy a mirarlo porque no me acuerdo ahora mismo, el alimentador me parece que era de 39 milímetros, ¿vale? Son pequeñitos, son más pequeños, por ejemplo, que los de la Jinhao 100, pero ¿qué es lo que tiene de bueno? Pues que tienen también aquí una pequeña junta tórica. O sea, es un sistema que yo creo que es muy conveniente para poderlas intercambiar, sobre todo porque luego ya veremos al final que hay varios tipos de punto y podríamos usar unos u otros con mucha facilidad, sin andar dando tirones y demás. Y también se puede limpiar muy bien. Bueno, pues empezamos la prueba de escritura. Estamos probando una pluma Jinhao 82 mini.
con punto medio. Es una pluma de plástico y resina craquelada. En este caso estaríamos probando el modelo el color que se llama el Gold Stone o piedra dorada. El plumín es un plumín M de 0,7 milímetros, chapa de acero bicolor. Podemos decir también que tiene un convertidor pequeño de 2,6 milímetros de boca. Y ya, bueno, pues hacemos las pruebas normales. Vamos a escribir unos números. Vamos a hacer una pequeña prueba de humedad. Como veis, pues tiene suficiente. Vamos a escribir hacia abajo y hacia arriba sin apretar. Hacia abajo apretando. Bueno, no da mucha variación, pero ya veis que satura un poco. Vamos a escribir en diferentes direcciones para ver si rasca en alguna de ellas. Izquierda, derecha, en este caso pues no rasca, está bien alineado. Vamos a hacer también un pequeño dibujo aquí con todas las direcciones, pero bueno, ya digo, en principio escribe bien, no da ningún problema. Podríamos hacer alguna prueba también de escribir con flexibilidad, a ver. No mucho, como ya veis satura un poco la tinta, pero apenas abre. Vamos a hacer también algún lazo horizontal. Nada, no hace. Podemos hacer algún almenado. Los trazos inferiores, veis que abre un pelín, pero no mucho. Vamos a hacer una prueba de continuidad también. Sin problemas la continuidad en un sentido y en otro. Podemos hacer también una escritura inversa. Lo hace un poquito más fino, pero la verdad que lo hace también muy bien. Y podemos hacer estos arrastres hacia atrás, hacia adelante, arrastres sin presión. Muy bien, lo hace bien. Y nos quedaría por hacer, bueno, pues un pequeño dibujo, aprovechando lo que sería la humedad. Vamos a hacer un pequeño, no sé, un pequeño cohete de carreras, una cosa así. Ya veis que se puede hacer, se puede dibujar con ella bien, no da ningún problema. Y nos quedaría, si no recuerdo mal, trazo rápido, firmas o rúbricas. Nada, no da ningún problema. Bueno, pues llegamos al final de la revisión y como siempre vamos a hacer algunas consideraciones, ¿no? A ver, ¿para quién es esta pluma? Pues hombre, para alguien o que le gusten las plumas muy pequeñas o que tenga la necesidad de llevarla pues en un bolsillo, en un monedero o en una cartera muy pequeña, porque si no, pues hombre, yo creo que se puede utilizar una pluma de tamaño normal y que no tiene estos condicionantes. Aún así, bueno, pues hombre, es una pluma que es muy bonita, es una pluma yo creo que es de gran belleza, es una pluma que como siempre estamos hablando de 4 euros, 3 euros y pico, bueno, te puedes comprar 2 o 3 y creo que no están nada mal. No hay nada feo, que no hay nada que me disguste en esta pluma, lo único, ya os digo, ese condicionante de que tenemos que utilizar los cartuchos Jinhao o este convertidor Jinhao de muy poca capacidad, pero si no es por eso, bueno, pues tenemos una pluma un poco diferente en nuestra colección.
Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Me gustaría, como siempre, dar las gracias a los amigos de la guarida, perdón, a José, a Francisco, a Sami, a Cort y a Axel. Me gustaría animaros a alguno más a que os unáis, a ver si llegamos a los 8 miembros del canal para ya poder ir viendo algún perfil de cuando salgan los vídeos. Y a los demás, pues nada más, bueno, que me deis vuestros likes, vuestros comentarios y nada más, que me digáis a ver qué os parece una pluma de este tamaño tan pequeño, si os parece una extravagancia o algo que puede tener una cierta utilidad o que puede tener su lugar en el mercado. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Hasta el próximo.